ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Dele un fuerte aplauso al Señor, porque hacemos parte de la familia de Dios. Y algo importante, cuando nosotros nos bautizamos, somos limpiados. Todos sin excepción, comenzando por mí, somos viles pecadores. Tenemos cosas turbias en nuestra vida. Hemos practicado el pecado, pero cuando nosotros creemos en lo que Jesús hizo, nos arrepentimos de nuestros pecados y decidimos bautizarnos, somos limpiados, somos lavados, somos perdonados por medio de las aguas que representan la sangre del Cordero, el Hijo de Dios, donde la justicia de Dios se dio. Por eso, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice así: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando otra vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras que se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de la buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Las aguas son simbolismo del juicio de Dios sobre el pecado. Por eso hubo el diluvio, por eso la gente murió. Pero a través del bautismo nosotros cumplimos la justicia de Dios. Se cumple a través de la muerte del Cordero, el Hijo de Dios. Nosotros morimos en Cristo, pero también resucitamos con Él para una nueva condición de vida. Entonces, ¿sabe? La Biblia expresa que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, nacieron hijas y entonces se procrearon, pero fueron alejándose cada día más de Dios, alejándose cada día más de Dios. Entonces Dios practicó el juicio sobre el pecado. Génesis capítulo 7, versículo 23-24 dice: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. ¿Sabe? En el bautismo nosotros también es como si estuviéramos en el arca. Nos salvamos del juicio de Dios, del castigo eterno por nuestros pecados. Entonces, es por eso que no hay impedimento para nosotros que creemos que queremos cambiar de vida y entendemos que el Espíritu Santo nos va a ayudar a hacer la obra. No hay motivo para no bautizarse. Hechos 22:16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, quiero decirte, Chiqui, mi hermana amada, ustedes van a entrar sucio, pero ¿sabe qué? Van a salir del agua limpiado, resplandeciente, purificado, no solamente perdonado de sus pecados, sino dentro de ustedes, en su espíritu, está el don del Espíritu Santo y los va a ayudar a ustedes a ser testimonio para esta ciudad. Sergio, Marta, ustedes van a ser testimonios del poder de Dios en sus vidas. Todo aquel que se bautiza hoy y que cree en la palabra va a poder dejar los vicios, dejar las mañas. Yo quiero decirle que cuando yo me hice cristiano tenía mucho vicio, mucho. No vale la pena enumerarlo, pero muchos vicios. Y hay un proceso de limpieza, de purificación, de lavado.
y vamos creciendo hasta parecernos cada día más con Jesucristo. Entonces, en el bautismo no es un zambullón solamente para darle gusto a la gente y así participar legalmente de la Santa Cena, porque es un requerimiento del entendimiento de las personas. Siempre que hay gente nueva que no conoce estos conceptos, yo oro y digo: Señor Jesucristo, si no hay discernimiento, perdona, porque no saben lo que hacen, pero yo los bendigo y profetizo sobre esas vidas que aquellos que están participando sin entendimiento, lo van a hacer con entendimiento por tu gracia y por tu amor. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Entonces, tal vez usted dirá: pero yo no soy digno, yo debo mejorar un poco. Yo así pensaba. Tengo que preparar y limpiarme para participar de este momento. No, no lo entienda así, porque Jesucristo pagó su deuda. Usted tenía que pagarla, pero ya no necesita pagar, porque Jesucristo murió por usted. Dice Mateo 3, 13, 15. Alguien le preguntó a un pastor y le dijo: pastor, ¿por qué Jesucristo se bautizó si no pecó? Si es perdón, si es limpieza, ¿por qué Jesucristo se bautizó? Jesucristo se bautizó para cumplir la justicia de Dios. En ese momento, Él legalmente hizo un acta en el cielo: yo voy a morir por los pecadores, voy a ocupar el lugar de ellos. Lo que yo voy a vivir en la cruz, ya no lo necesitan vivir ellos. Y en Jesucristo se cumple la justicia de Dios, que dice: toda alma que peca debe morir. El salario del pecado es la muerte. Todo pecador está alejado de Dios por causa del pecado. Pero en Jesucristo se cumple la sentencia y podemos con Él acercarnos a Él. Mateo 3, 13, 15 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús se bautizó no solo para darnos ejemplo, para cumplir toda justicia. Y toda justicia es, Ezequiel 18:4 dice: he aquí todas las almas son mías, el alma como el alma del Padre, así también el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El decreto del pecado es la muerte. El salario del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna por medio de Jesucristo. Dice Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, mis amados, somos bautizados, sepultados y resurgimos, resucitamos para una nueva vida, para comenzar un episodio nuevo, para que el Espíritu Santo nos ayude a transformar nuestra vida. Romanos 6, 3, 4 dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sabe? Yo y usted necesitábamos pagar nuestra culpa. Muchos de nosotros que estamos ahí hemos participado de aborto. Muchos de nosotros hemos sido infieles. Muchos de nosotros hemos hecho negocio ilícito. Muchos de nosotros hemos adorado a ídolos, cosa que abomina el Señor. Muchos de nosotros éramos viciosos, con droga, con alcohol. Muchos de nosotros teníamos carga pecaminosa, pero Jesús pagó la deuda. Y Él dijo: yo voy a sufrir las consecuencias de tu pecado. Y lo hizo. Cuando usted se bautiza, usted está asumiendo la muerte de Jesucristo en la cruz
pero también asume su resurrección, porque Él nunca pecó, porque Él venció la muerte, venció el pecado. Entonces, Jesús llevó sobre su cuerpo como un cordero de sacrificio nuestros pecados. Pero sabe, cuando estaba yendo a la cruz, no estaba yendo simplemente con un madero, estaban cargados sobre su cuerpo nuestros pecados. Y cuando lo clavaban a Cristo, estaban clavando todos los decretos que nos acusaban. Todas las cosas malignas que el diablo tenía en su lista fueron clavadas juntamente con Él. Por eso, Primera de Pedro 2, 24, 25 dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, en el bautismo morimos y resucitamos con Cristo por medio de la fe. A diferencia del bautismo del Espíritu, el bautismo de agua nos limpia, nos lava, nos perdona, y en el bautismo del Espíritu recibimos unción de poder, recibimos los dones para poder testificar, para poder tener poder sobre el pecado, pero ambos reciben el don del Espíritu Santo. Es importante entonces, amados, que entendamos que mismo que usted sea carismático, que usted hable en lengua, que usted vaya a una iglesia que sea pentecostal o carismática, usted, si no ha sido bautizado con entendimiento, lo necesita hacer. Hay muchas personas que dicen: yo recibí el Espíritu Santo, hablo en lenguas, profetizo, yo no necesito de bautismo del Espíritu, del agua. Pero son diferentes bautismos. El bautismo de agua nos perdona, los limpia de nuestro pasado. Hechos 10, 44, 48 muestra una escena cuando Pedro estaba predicando y el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hechos 10, 44, 48. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase con algunos días. Algunos dicen: yo hablo con Dios, yo tengo mi religión, yo no necesito bautizarme porque me bauticé cuando era niño. Yo le digo: los niños no tienen entendimiento, no se bautizan porque ellos creen ni se arrepienten. Se bautizan porque los padres quieren que ellos participen de una religión. Y después hacen la confirmación para sentirse mejor. Pero usted va a buscar ese tipo de bautismo en la Biblia y no lo va a encontrar, porque no existe. Todos los apóstoles se bautizaron grandes. El propio Jesucristo se bautizó en adulto. ¿Por qué no lo hicieron de niño? Porque esa es una doctrina de hombre. Es costumbre de los pueblos que no conocen las Escrituras como está escrita. Entonces, mis amados, si usted quiere ser miembro de la familia de Cristo, sepa que existe una fórmula, y es naciendo de nuevo, siendo una nueva criatura. Entonces, yo quiero decirle que cuando usted nace de nuevo, necesita crecer. No significa que usted consiguió todo, pero usted va a tomar la leche, va a seguir creciendo, conociendo la doctrina de Cristo, cambios más profundos van a haber. Por eso dice Primera de Pedro 2:2: desead como niños recién nacidos la leche espirituada no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, una vez usted nace de nuevo, lógicamente tiene que leer la Biblia. Una vez usted nace de nuevo, tiene que hacer la voluntad de Dios, obedecer lo que Dios le dice. No nos gusta ser obedientes, nos gusta hacer lo que queremos. Y vamos a producir a través del Espíritu Santo el fruto del Espíritu, que es un carácter,
parecido con Jesús. Usted sabe que las personas llenas del Espíritu son personas que tienen paz. Son personas mansas. Son personas con templanza, con humildad, con gozo. Porque ese es el fruto del Espíritu Santo que engloba el amor sobre la vida de la gente. ¿Sabe, mis amados? Después entonces de nacer de nuevo, de leer la Biblia, de orar, de congregarse, es necesario usted servir al Señor Jesucristo. Ivonne y su esposo Chiqui, ellos dicen, yo quiero servir. Sin mucho entendimiento yo lo hacía antes, pero ahora con mayor entendimiento quiero hacerlo. Yo quiero glorificar al nombre del Señor Jesucristo. Él me dijo, antes le cantaba al mundo y después le cantaba al Señor, y ahora quiero cantarle con mi vida también, no solamente con mi canto. Qué tremendo. Y entonces nos preocupamos y decimos, si yo me bautizo y peco, ¿qué pasa? Hermano, tenemos la confesión como algo muy poderoso para usted limpiarse de los pecados. En cuanto el Espíritu Santo trabaja en su carácter para hacerlo cada vez más resistente al pecado, cada vez más sensible a la voz de Dios y rechaza el pecado, entonces va creciendo espiritualmente y simplemente usted a través de la confesión. La palabra de Dios dice, el que confiesa y aparta su pecado encontrará misericordia. También dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. También dice, el que confiesa sus pecados es perdonado en sus pecados y es limpiado de toda maldad. Todos los bautismos eran inmediatamente a la conversión. Los discípulos del Señor, con excepción de Pablo de Tarso, que se bautizó 3 días después de entender el mensaje de Jesucristo, se bautizaban inmediatamente. Así sucedió con el apóstol Pedro cuando predicó a 3,000 personas. Todos se bautizaron en aquel día, ni siquiera esperaron otro momento. Hechos 8, 36, 38 dice también que un eunuco andando por el desierto entendió el evangelio, inmediatamente se bautizó. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, quien ha leído la Biblia conoce el bautismo de Saulo de Tarso. El apóstol Pablo también se bautizó después de 3 días de haber tenido una experiencia en el camino de Damasco. Entonces, mis amados, también el carcelero de Filipos estaba custodiando a Pablo y a Silas, y ellos, después de ser castigados, cantaban y adoraban a Dios, y dice que hubo un terremoto y se rompieron las cadenas, y en aquella noche se bautizó él y toda su casa. Entonces, mis amados, yo les pregunto, ¿por qué estoy hablando eso? Porque si usted no ha sido bautizado y usted cree en la obra de Jesucristo, es decir, cree que Él pagó la deuda a través de la muerte de cruz, y si usted quiere cambiar de vida, eso es arrepentimiento, y usted entiende que el Espíritu Santo lo va a apoyar en su cambio, usted puede bautizarse. Hemos preparado, hay batas, túnica, inclusive short, para que si usted no ha venido preparado, todo el que quiera lo puede hacer hoy. Va a vestir una túnica, va a vestir sus bombachos. Las mujeres pueden quedarse tranquilas porque van a tener blusas cubriendo sus senos, cubriendo todo lo que tiene que cubrir, y va a ser un bautismo de un nuevo nacimiento espiritual. Entonces, yo quiero saber quiénes
toman la decisión de bautizarse hoy. ¿Sí? También. Allá también. Sí. Gloria a Dios. Sergio, también. Allá también hay. Gloria a Dios. Allá también hay otra hermana. Se va a bautizar. Allá también. Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Tal vez en la televisión puedan decir: qué escándalo, están bautizando en el primer a quemarropa los hermanos de la iglesia cristiana de la familia. Yo les digo, no se preocupen, porque estoy respaldado con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos respalda. Si usted cree y usted está arrepentido y quiere seguir el camino de transformación a través del Espíritu Santo, usted puede bautizarse. Gloria a Dios. Quiero que usted se concentre en la palabra de Dios, en aquello que Dios quiere hacer, porque hoy es un día especial, es un día de nuevo nacimiento, es un día que algunas personas van a nacer de nuevo para la vida cristiana, y queremos enfocarnos en la palabra para que podamos recibir del Señor y podamos hacerlo según la doctrina cristiana. Abran sus Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 12, de la santa y poderosa palabra del Señor. Colosenses, capítulo 2, verso 12, dice así la poderosa palabra del Señor: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. La palabra bautismo, del griego baptizo, significa inmersión, sumergirse. Por esta razón en la Biblia, los que se convertían eran bautizados en agua por inmersión y no les mojaban solamente la cabecita como muchas veces lo hacemos tradicionalmente. Bautismo en la palabra griega significa bautizo, sumergir. Por eso los creyentes que seguimos la doctrina de la palabra lo hacemos de esa manera. ¿Qué es el bautismo? Para los creyentes, el bautismo es la identificación con la muerte y la resurrección de Cristo, nuestro Señor y Jesucristo, y es también la puerta de entrada de Dios en el reino de Dios. La entrada en el reino de Dios por medio de la fe a través del bautismo. Mateo capítulo 28, versículos 18 y 20, el Señor nos recomienda que la primera cosa que debe hacer el creyente cuando está decidido a seguir al Señor es bautizarse. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Mateo 28, 18 y 20, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
tres palabras importantes en este versículo. Primero, el bautismo antes de la enseñanza. Bautizándolos. Y después dice, enseñándoles. Y después dice, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Sabe, mis amados? El bautismo es un rudimento, es una base, es un inicio del conocimiento bíblico de lo que es la doctrina apostólica. Hace parte en la carta de los Hebreos de lo que la Biblia establece que es la base, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2, dice así la santa y poderosa palabra del Señor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Usted percibe entonces que los rudimentos, la base de la doctrina cristiana, están aquí escritos en el libro de Hebreos, y dice que entonces es el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, esto constituye lo básico de la doctrina de Cristo. Todo creyente debe entender y conocer los rudimentos de la doctrina. ¿Sabe? Es por eso que entendemos que el proceso de salvación inicia a través de la predicación, porque usted escucha la palabra y puede tener fe. Teniendo fe en Dios, en lo que Él ha hecho a través de su Hijo Jesucristo, usted puede creer en la obra redentora de la cruz del Calvario. Y usted tiene la condición de arrepentirse de sus pecados, de reconocer que es pecador, y usted entonces decide sepultar su pasado a través de las aguas del bautismo y resucitar para una nueva vida, comenzando así la vida cristiana, al restaurar la relación con Dios que estaba perdida. Y dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 2, versículo 40-42. Hechos capítulo 2, versículo 40 y 42, gracias. Dice así: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Usted percibe entonces que el apóstol Pedro, que inició la predicación a los no creyentes, él decía: sed salvos de esta perversa generación. Y la forma entonces de salvarse era recibir la palabra con fe, arrepentirse de sus pecados, bautizarse para ser salvos, para restaurar la relación con Dios. Entonces entendemos que el bautismo sin fe es simplemente un acto tradicional. No tiene ningún valor. La palabra establece que lo que da la condición del bautismo es creer en lo que Jesucristo ha hecho por todos nosotros. Y lo que Jesucristo hizo por todos nosotros, nosotros entendemos: Él pagó nuestra deuda. Él cumplió la justicia de Dios a través de su muerte en la cruz del Calvario.
Lo que nosotros deberíamos recibir era la muerte, el castigo de la separación eterna. Pero Jesucristo murió y ocupó nuestro lugar en la cruz. Por eso nosotros creemos en la obra de Jesucristo y decidimos cambiar de actitud, cambiar de vida. Eso es arrepentimiento. Muchas veces pensamos que arrepentimiento es simplemente la convicción de pecado, pero no es solamente la convicción. La convicción tiene que acompañarse de una decisión de dejar el pecado. Por eso la Biblia establece que un prerequisito para bautizarse es creer en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. San Marcos capítulo 16, verso 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice también que las personas tienen que recibir primero la palabra para poder creer. Sin recibir la palabra, ellos no pueden tomar la decisión de bautizarse. Ellos no pueden tomar, porque simplemente lo harían simplemente por cumplir un protocolo tradicional. Hechos 8, versículo 12 dice: cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, el primer punto que quería dejar bien escrito es que sin fe el bautismo es simplemente un mojón, un zambullón, un lavado de cabeza. Hay que creer en la obra de Jesucristo. Y el segundo prerequisito importante, el bautismo. Sin arrepentimiento no es bautismo. Es necesario entonces recibir la palabra para creer en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y tomar la decisión de cambiar de vida. Eso es arrepentimiento. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, el primer prerequisito es creer. El segundo prerequisito es arrepentirse, el deseo de cambiar de actitud, cambiar de vida. Y el tercer prerequisito que yo lo podría incluir es reconocer que necesitamos la ayuda del propio Espíritu Santo para poder cambiar nuestra condición de vida. Yo te quiero decir, amado hermano, que sin la ayuda del Espíritu Santo no podremos cambiar de actitud. Un cambio real es necesario del propio Espíritu Santo en nuestras vidas. Hechos 19, versículo 1 y 6 muestra que sin ese entendimiento de la acción del Espíritu Santo pueden hasta bautizarse gentes mayores como lo hacemos los creyentes, los cristianos, que no bautizamos niños por entender que ellos no pueden creer y no tienen de qué arrepentirse. Pero también como adultos hay gente que lo hace porque está en la moda, porque es lo que dicta la religión evangélica y deciden bautizarse sin el entendimiento de lo que significa la acción del Espíritu Santo en la toma de nuestra decisión de cambiar de actitud. En Hechos 19, 1, 6 muestra ciertos discípulos que se bautizaron con el bautismo de agua, pero no entendían en qué acción tenía el Espíritu. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos le dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron. Claramente nosotros encontramos personas que se habían bautizado, pero no sabían y ni conocían la acción del Espíritu Santo, de aquel que vendría después de Jesucristo. Y sabe, existen diferencias muy claras entre el bautismo de agua y el bautismo del Espíritu Santo. En el bautismo de agua es equivalente al día de la expiación del Antiguo Testamento. La expiación significa eliminación de culpa o pecado a través de un tercero. Entonces existe el juez, existe el pecador, el que tiene falla, y un tercero que es Jesucristo, que dio su vida en rescate de nosotros. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Porque en el antiguo pacto, en el pacto de la letra de la ley, un pecador, para poder acercarse, para poder restaurar la comunión con Dios, tenía que ofrecer un sacrificio de sangre. Mataba a un cordero, un macho cabrío, pero eso no resolvía el tercer requisito, que es el entendimiento, la acción del Espíritu Santo. Hay un cambio exterior. Por eso vino Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, para morir como un animal de sacrificio. Pero la diferencia es que Él resucitó, venció la muerte y nos dio su Espíritu para que nosotros podamos cambiar de vida. Entonces, dice Levíticos 16:7, hablando sobre el día de la expiación en el Antiguo Testamento: después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Jesús, amados hermanos, es el Cordero de Dios, el Cordero de la expiación de nuestros pecados, de nuestra culpa, que quita nuestros pecados para obtener eterna redención delante de nuestro Padre Celestial. Fue por eso que Juan el Bautista, cuando vio a Jesús llegar y una paloma descendió sobre él como una señal de indicación de quién era el sacrificio de Dios por nuestros pecados, Juan dice así de Jesús. San Juan capítulo 1 versículo 29. El siguiente día Juan vio a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, amados, ya no es la limpieza por medio de la sangre de los machos y de los toros y de los sacrificios de animales, sino es por medio de la sangre del Cordero, el Hijo de Dios, que nos limpia, nos perdona, nos lava de todo pecado, porque todos sin excepción somos pecadores. Hebreos capítulo 9 versículo 12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es a través del bautismo que nosotros recibimos el perdón de pecados y recibimos el don, la persona del Espíritu Santo. Si usted no ha sido bautizado, no ha sido limpiado, no ha sido perdonado y no ha sido lavado de sus pecados, y tampoco ha recibido el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38 dijo, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sabe? Es el Espíritu Santo que tiene poder para hacer cambiar al hombre. Si el hombre es borracho, si el hombre es mujeriego, si el hombre es de mal carácter, si la mujer es habladora, mala, perversa, el Espíritu Santo le ayuda al cambio, lo fortalece en su decisión de cambiar de vida. Es por eso que muchos creyentes que tienen fe y se bautizan, reciben la ayuda
y son transformados en su actitud, en su comportamiento. Las personas se dan cuenta del cambio. Mis amados, la palabra de Dios nos indica, sin el poder y la unción del Espíritu Santo, es imposible cambiar de vida. Las buenas intenciones no siempre son lo suficiente. Jeremías capítulo 13, versículo 23 dice: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. La palabra del Señor nos exhorta y nos dice: si ustedes son viciosos, si están acostumbrados a proceder de forma equivocada, no van a poder cambiar. Porque así como el tigre tiene sus marcas y no puede cambiar su piel, así también nosotros no podemos cambiar de actitud. Pero también la palabra de Dios nos anima y nos dice: con Jesús, a través del Espíritu Santo, sí se puede. Sí se puede. Un fuerte aplauso para el Señor Jesucristo. Sí se puede. Se puede dejar los vicios, se puede dejar las mañas de la antigua naturaleza y se puede proceder al cambio. Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, mis amados, el cambio real se da a través del Espíritu Santo. El bautismo en agua es equivalente al nuevo nacimiento. No un nacimiento biológico, es un nacimiento espiritual que nos permite ver el reino, que nos permite entrar a participar del reino de Dios. Si usted no se ha bautizado, usted no puede ver, no puede participar en el reino de Dios. San Juan capítulo 3, versículo 3 y 5, un hombre llamado Nicodemo, un principal, una persona muy importante entre los judíos, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como un maestro poderoso, porque nadie puede hacer estas señales si Dios no estuviera con él. Y Jesús le respondió y le dijo de esa manera: de cierto te digo, San Juan capítulo 3, versículos 3 y 5, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, dice el versículo 5, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, con el bautismo de agua, creyendo y con la decisión de arrepentirnos y con el poderoso efecto del Espíritu Santo, nosotros vamos a tener una novedad de vida, una nueva condición de vivir. Y Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4 nos dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva. Muchas personas quieren vivir una vida nueva, pero no han tomado la decisión de bautizarse. Para entrar en el reino, para participar de las cosas del reino, es necesario nacer espiritualmente a través de agua y de espíritu. ¿Sabe? Entonces, los creyentes participamos de una nueva creación, no hecha a través de un vientre materno. Esa nueva creación viene a través del vientre de la iglesia, a través de la palabra de Dios que fecunda el corazón del hombre, que recibe la palabra. Y entonces a través del bautismo puede nacer la persona. Segunda de Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que todo es hecho nuevo. Entonces, en el bautismo de agua, nuestro pasado es sepultado con Cristo. Al salir del agua, resucitamos
espiritualmente para una nueva condición, una nueva vida. Tenemos el auxilio del Espíritu Santo para ir transformando nuestra manera de proceder. Y hay un cambio progresivo, cada vez más parecidos con Jesucristo. ¿Sabe? Entonces, en el bautismo no hay un símbolo, es una realidad espiritual, hay un sepultamiento. Mis hermanos que se van a bautizar hoy van a sepultar su pasado. Cuando entren a las aguas, entran sucios, pero al salir del agua salen limpios, lavados, perdonados. Antes de entrar no tenían el don del Espíritu Santo. Dios tenía que venir a visitarlos cada vez que oraban, pero a partir del bautismo del agua, el don del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo pasa a entrar a su casa. Nos tornamos templo de Dios, casa de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. Un fuerte aplauso. Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¿Sabe? La iglesia no es el templo. Somos cada uno de nosotros, los hermanos en Cristo. Es una familia poderosa. Si una familia tiene lazos de sangre humana y eso nos une poderosamente, cuando uno se enferma, por ejemplo, yo veo el movimiento de la familia de Chiqui. Sé que todos los hermanos se cargaron las pilas, estaban conectados, porque tienen un lazo familiar, porque les interesa su familia. Pero sabe, hay un lazo más que familiar, es un lazo de sangre espiritual. ¿Sabe? Chiqui para mí es mi hermano. Sergio, que se va a bautizar, y Marta, ¿están dónde están? Sergio, allá están. Son mis hermanos, son mi familia. Es tremendo. Hay un lazo de sangre, pero no es humana, es la sangre del Cordero, el Hijo de Dios viviente, que nos hace familia, que nos hace partícipes de la familia del Señor. Por eso, al zambullirnos en las aguas del bautismo, en realidad nos zambullimos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso Gálatas capítulo 3, versículos 25 y 29 dice así: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío